arrancamos en esta mañana. Les comparto en el libro de Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 31. Aquí nos encontramos con la historia del joven rico, donde este joven se acerca al Señor Jesús y le dice, maestro bueno, maestro bueno. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y él lo que le preguntaba al Señor era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor ahí le dice, los mandamientos, lo sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el joven le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor dice que lo miró y lo amó. Y le dijo, bueno, entonces anda, vende todo esto que tenés, todas las riquezas que tenés, dásela a los pobres y seguime, tomando tu cruz. Pero él se afligió por esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era mucho lo que él tenía que dejar. Y entonces el Señor hace una comparación y dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos, se asombraron de estas palabras, pero el Señor dijo, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí da otro punto importante. Los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí el Señor haciendo referencia a de que es muy difícil que una persona que confíe en las riquezas y sienta seguridad en las riquezas y no en el Señor, entre en el reino de Dios. Y Jesús también les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Cuál es mi enfoque en esta mañana y en este devocional? Es que el Señor Jesús entendía lo que le decía el joven. El joven vino con una expectativa. Y vino de una forma humana, porque según a sus ojos él ya estaba todo bien. Pero el Señor fue más profundo y le habló de lo que realmente ocupaba su corazón, eso que el Señor no estaba de acuerdo. Y el Señor eso hace con nosotros, cuando nosotros creemos que ya está todo y que logramos todo, el Señor vuelve otra vez a poner su mano de amor y misericordia y decirnos, vamos más profundo, quiero que perdones, vamos más profundo, quiero que renuncies, vamos más profundo. ¿Por qué pensás de esa manera? ¿Por qué te posicionaste de esa manera si yo no te llamé a pararte de esa manera? Te llamo a que te pares de esta manera. Lo que hacía el Señor en ese momento es lo que dice la palabra. También cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A aquellos que son capaces de reconocer que todavía hay cosas que no se las habíamos entregado a Él. Lo que Él hacía con este joven, lo amaba. Y con ese amor se le acercó y con ese amor quiso ministrar su corazón y decirle, estás confiando mucho en riquezas. Y mi reino no es así, mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Dios no se rige por el sistema. El reino de Dios no se rige por un sistema económico. Supuestamente el mejor país posicionado, la gente que son las que hoy rigen y deciden sobre el mundo. El Señor se le acercaba a este joven porque las riquezas son perecederas, porque lo que realmente está en este mundo es perecedero, porque tiene un fin. Todas las cosas tienen un fin, pero lo que es del Señor y el Señor mismo y su reino es eterno. Todo esto se va a acabar, pero el Señor no se va a acabar. Entonces él lo que estaba haciendo con este joven era que haciendo en su vida que él se despertara
a lo que realmente es la verdad de Dios. Y otra cosa que también el Señor lo llevaba a él era, si hay algo que ocupa mi lugar en tu corazón, necesito sacarlo. Y es lo que hace el Señor. ¿Cuántas cosas hay? Y muchos justifican y dicen, bueno, pero el Señor conoce, el Señor sabe que me cuesta. Y el Señor dice, sí, pero entonces no podés avanzar al siguiente nivel. Sí, pero entonces, ¿para qué me buscas? Si vos me buscás y querés mi vida, yo voy a entrar en tu vida y te la voy a cambiar. Porque aquel que tiene a Cristo en su vida no es la misma. Tu vida cambia por completo porque Cristo está gobernando. El Señor viene y te cambia todos los esquemas y la manera. Y lo que Él hacía con este joven era enfrentarlo con su realidad. Y es lo que hace el Señor, nos enfrenta con nosotros mismos, porque el Señor quizás a Él le habló en público, pero quizás a nosotros nos habla en privado y nos dice, bueno, pero yo quiero que hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Lo que el Señor no era despojarlo a Él de su riqueza, sino despojar de esas cosas que ocupaban su corazón y los llevaban a la perdición. Despojarse de lo que te aleja de Dios. ¿Hasta cuándo seguirás dando vuelta con lo mismo? Y no lo sé, pero el Señor vuelve otra vez con amor y vuelve a tocarte y vuelve a hablarte otra vez. Sí, pero me cuesta, sí, te cuesta, pero si el Señor te lo está pidiendo, la palabra dice que Él no nos va a dar ni nos va a pedir algo que nosotros no podamos sobrellevar. O sea, Él sabe que nosotros sí podemos y por eso confía en nosotros y por eso se nos presentó y por eso nos habló y nos llamó con amor eterno, porque Él sabe que nosotros sí podemos. El tema es una determinación de nuestro corazón. Es como cuando hablamos del perdón. No siento perdonar, pero determino perdonar porque me conviene perdonar, porque se desatan cosas para mi vida y soy desatado y Dios me perdona. Y en este caso pasa lo mismo. El Señor no va a compartir nunca su trono en tu vida con otra cosa. Y el Señor acá dice de casas, hermanos, hermanas. Y la palabra no dice deja a tu esposa y a tu esposo y vení, seguime y dejalos. No, el Señor te está hablando, ellos no tienen que ocupar mi lugar en tu vida. El Señor no dice desarma tu familia, porque el Señor es el dueño de la familia, Él es el que creó instituyó la familia, mamá, papá y los hijos. O sea, Él bendice la familia y Él dice que no reciba aún más, 100 veces más. O sea, vienen bendiciones cuando entras en obediencia. Vienen las bendiciones cuando obedeces realmente y pones primero el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vienen por añadidura. Son reglas importantes, reglas espirituales. Y a veces a muchos les podemos engañar, digo como para usar una frase, una palabra, o a muchos, delante de muchos podemos disimular, pero delante del Señor no, porque quizás si este joven hubiera hablado delante de los fariseos y de los saduceos, él era el espiritual, él llegaba a horario, él hacía todo, no, pero el Señor dijo, no, pero yo me intereso en algo más, en el corazón, porque cuando gane el corazón, cuando el Señor ganó tu corazón, entras en una obediencia y no hace falta estar todo el tiempo llevándote al altar, solito vas al altar y solito buscas a Dios. Y solito te unís en el Espíritu con los que son del Espíritu. Y solito vas y obedeces. Y obedecemos. Porque el Espíritu ya gobierna en nosotros. No nos tienen que estar todo el tiempo preguntándonos. Sino que la decisión es de una. Por eso el Señor le decía, no quiero que gobiernen las riquezas en tu vida, quiero gobernar yo. Porque todo eso es perecedero. ¿Y de qué cosas quizás el Señor quería librarlo? Porque uno no sabe, la historia no lo sigue contando acá. Pero quién sabe, ¿no? Cómo habrá sido su generación, los que venían detrás. Porque quizás él podía tener las mayores riquezas, pero la siguiente generación las perdía. Perdían la riqueza. En cambio, en Cristo se multiplicaban esas riquezas, porque el Señor te da, te bendice, te prospera. Sí, pero lo que pasa es que yo defiendo. ¿Qué defendés? Tu elección tiene que ser Cristo para poder alcanzar. Tu elección tiene que ser Cristo para que puedas tener los cielos abiertos.
para que puedas alcanzar y lograr un montón de crecimiento en tu vida espiritual y que el sistema no te gobierne, un sistema de pensamiento, un sistema económico perverso, ideado para que unos pocos se enriquezcan y otros vivan como esclavos, subyugados, dependiendo de. En cambio, en el reino del Señor es todo lo contrario, y por eso Él le hablaba a este joven, y por eso le hablaba de las riquezas. Por eso le decía, está muy bueno todo esto, pero todavía voy más profundo. Y el Señor siempre va a ir más profundo en cada uno de nosotros. Y eso, que el Señor va a ir nuevamente a tocar eso que vos todavía no entregaste, bueno, el Señor va a volver otra vez y te va a volver a decir, está muy bien hasta acá, pero es necesario renunciar, es necesario entrar en obediencia, porque si no, no alcanzás el reino de Dios. Y qué feo, ¿no? No llegar a alcanzar el reino de Dios. Dice entrar en el reino de Dios. Les será difícil a los que confían solo en las riquezas, a los que piensan humanamente, porque a veces también te encontrás con gente que te cuestiona, Dios santo, todo lo espiritual, y que cuestionan de que cómo es posible y que hay que explicarles 1000 cosas. Y el Señor dice, yo quiero que me saques todo eso para yo gobernar. Y el Señor va a ministrar y va a ir siempre más profundo. Por eso, y saben que a mí me gusta muchísimo esta palabra porque dice algo importante. Dice en el verso 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. Cuando el Señor va a tocar tu corazón y tu vida y te va a pedir renunciar a cosas y va a sacar eso que no sirve, lo va a hacer con amor y por amor a vos y por amor a mí, porque Él sabe que eso está estorbando y está dañando y Él lo va a sacar. Y por eso le decía al joven, te es necesario. Y es necesario entrar siempre en obediencia, porque si no vas a dar vueltas siempre en lo mismo. El Señor lo miró y lo amó. El Señor hoy te mira y te ama. Y te lleva una vez más a encontrarte con Él y a entregar lo que todavía no entregaste. Y caminar en obediencia. Los bendigo.